Voy a hacer una pequeña síntesis. Voy a hacer una pequeña síntesis tomando en cuenta un poco lo dicho inicialmente, lo que fui vertiendo recién, que los voy citando a ellos precisamente siempre, y tomando en cuenta que, primero, Grover nos llevó a hacer una descripción global del concepto de la planificación estratégica en una industria, pero pensando en términos de la tecnología actual y la proyección. Porque de hecho, precisamente hice hincapié en una diapositiva bien contundente, donde en un giro, describiendo cuáles son algunos de los conceptos inherentes a la industria de hoy, tiene que ver fundamentalmente con la proyección, y recién hice la mención al respecto. Es decir, temas que quizás algunos no se llevan a la práctica por razones muy disímiles. En algunos casos por que los grupos humanos no están debidamente conformados. En la segunda cuestión, porque quizás no hay una integración correcta desde el punto de vista mental, quizás porque no todos comprenden que hay que producir modificaciones. Podría traer un montón de ejemplos al respecto que me ha, digamos, con que me he enfrentado y que me han llamado en su momento, pero voy a citar un ejemplo en particular que refleja la situación. Una persona era un CEO de una empresa de un determinado recurso, específicamente en una provincia argentina, que me llama y me pregunta si podíamos hacer algo, porque él se encontraba con un problema complicado. Tenía 6 gerentes. Los 6 gerentes que eran de recursos de alto nivel, por un lado. 3 estaban pensando en jubilarse, es decir, en retirarse, y 3 querían hacer cosas. Pero a su vez, había 3 que eran varones y 3 que eran mujeres. Pero a su vez, había 3 que eran jóvenes, 3 que eran más grandes. Y los 3 estaban todos cruzados entre sí. Entonces, ¿qué pasa? Le propuse una idea de armar un seminario de 3 horas y luego ir viendo para tratar de cortar el hielo. Era increíble porque cada uno con su propia voz hablaba y pudimos ver cuáles eran los problemas ingentes que intentaban resolverse, y para tratar de ver de la homologación de lo que decía quien me había buscado o no. E invité a un amigo ahí. Entonces, fue muy gracioso. Faltando una media hora, ingresó el CEO. Todos se callaron absolutamente la boca. No habló una sola persona. ¿Qué podríamos pensar? Miedo, pudor, falta de conocimiento, falta de integración. Esos son los conceptos fundamentales que hacen que no se puedan tomar decisiones inteligentes si evidentemente los actores no lo son, o bien si los actores se bloquean y no permiten serlo. Entonces, la planificación es fundamental para evitar que sea planificación preventiva, en primer lugar. Luego pasamos a Iván. Iván hizo un recorrido precisamente ampliatorio de no solamente hablar de la actualidad, de lo que es la realidad aumentada y de su incidencia en esta sociedad o en este concepto actual desde el punto de vista tecnológico, sino que hizo una descripción previa de la realidad virtual. Realidad virtual que quienes la capturaron más fueron precisamente no los espacios educativos, sino curiosamente la industria del entretenimiento. Es la que aprovechó más a la realidad virtual. Y de hecho lo prueban los juegos más famosos, que vieron en la realidad virtual un escenario fabuloso para poder desarrollarse. Pero yo recuerdo hace 18 años, cuando estuve en la universidad donde está Iván, haber visto unos equipos de realidad virtual muy interesantes para trabajos que habían recibido de una donación y que empezaron a desarrollar esos modelos en particular. Hoy por hoy, el avance precisamente de la realidad aumentada es un tema fundamental, no solamente para la industria en sí misma, sino para el diseño. Pensemos que, por ejemplo, haya personas con disminuciones visuales, con disminuciones visuales fundamentalmente por alguna enfermedad. Piensen solamente en esto. Hay
ahora algo que está prácticamente extinguido, que son las guías telefónicas. Prácticamente no aparecen, pero si ustedes se fijan, las de los últimos años, antes que desapareciera su circulación anual como era, la letra cada vez más pequeña. Entonces, si la letra es cada vez más pequeña, ¿cómo? Nadie sabe que a la guía va generalmente la persona mayor. Y si precisamente va la persona mayor, ¿cómo se les ocurre hacer? Simple, porque optimizan el recurso físico, el papel, sin pensar en el destinatario. Entonces, cuando no se piensa en el destinatario, estamos en enormes problemas. Pensemos, la realidad aumentada no solamente pasa por la posibilidad de lo visual, también pasa por la posibilidad de lo auditivo, que todavía no está fuertemente desarrollado, lo auditivo. Y fíjense qué paradójico. La mayor tecnología de desarrollo, sobre todo en lo musical en particular, son auriculares cada vez más pequeños que van insertos adentro del oído. En una persona mayor, sin un análisis auditivo de cómo están sus huesos y sus músculos, lo destruyen más rápidamente. Entonces, pareciera ser que la tecnología va desaparejada de la realidad personal de las personas, precisamente. Entonces, Iván nos viene a mostrar no solamente eso, sino lo que viene. Y yo digo que lo que viene, fundamentalmente, en la integración de los conceptos, sobre todo en el campo de la inteligencia artificial, es una potenciación muy natural que debiera ocurrir. Porque de hecho, nosotros no podemos tener permanentemente telescopios en los ojos, ¿sí? Como tendríamos que tener para ciertas cosas. ¿De acuerdo? Porque, a ver, nuestro ojo, no hay que olvidarse de esto, nuestro ojo se fue desarrollando con el paso del tiempo. A mayor uso, pero mayor uso en variabilidad, tiene una mayor posibilidad. Pero las personas, por lo general, a los 45 años, pierden la plasticidad del ojo. ¿Por qué? Porque empieza la presbicia. Y la presbicia fundamentalmente requiere de anteojos concéntricos, cilíndricos, en particular, para poder ver y que no se vea borroso. Entonces, hay que pensar la potencia, en particular, para asistencia, no solamente de una industria, porque en la industria también hay operarios, para pensarlo para las personas. Después vino vino Gustavo, para hablar sobre dos conceptos sobre los cuales hemos estado trabajando bastante, incluso con Gustavo, en distintos aspectos, pero fundamentalmente cómo las redes de conocimiento, los diagramas de bloques, fundamentalmente la gestión de proyectos, aunando esfuerzos desde la tecnología, permite la maximización del uso en particular y aparte la minimización del tiempo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros podemos diagramar en un sistema de cualquier naturaleza núcleos que puedan ser de alguna manera recuperados por distintas disciplinas y al mismo tiempo reutilizados por distintas disciplinas, entonces damos uso a uno de los conceptos más importantes, como dije hoy, de la matemática, que es la optimización. Pero eso en particular. Después vino el interrupto, René, que ahora está desaparecido aún, pero que por problemas de conectividad, pensemos, con respecto a donde vivo yo está a 1000 kilómetros, es hacia el norte de Argentina. Normalmente es notable, es una provincia muy particular que tiene el mejor autódromo de Argentina, tiene la mejor cancha de fútbol de Argentina, tiene la mejor terminal de ómnibus de Argentina, pero tiene políticos también. Y entonces, ¿cuál es el problema? La prestación del servicio de conectividad es una cosa de la boca para afuera y otra cosa de la boca para adentro. Entonces, la conectividad es horrenda. Entonces, continuamente existen este tipo de problemas. Por lo tanto, ¿qué pasa? Él nos vino a hablar precisamente de los problemas que son reales en esa provincia. ¿Por qué? Porque hemos hecho en su momento grandes desarrollos para trazabilidad en particular y para
invernaderos con mantenimiento de sensores, donde la clave es esa, y al mismo tiempo, a partir de la información de los sensores, dar la información procesada que nos permitiera optimizar conceptos vinculados al agro, específicamente, o a la ganadería. Él ha trabajado también en un proyecto de sensorización para optimizar el consumo energético en la universidad. Entonces, para minimizar el consumo, obviamente, porque el consumo no solamente tiene que ver con la producción, tiene que ver con el costo, que en general a las personas no se les ocurre pensar eso. Entonces, la idea era plantear, tal como yo le había dicho, plantear el concepto de la simulación, el concepto de la optimización en términos de los desafíos que enfrenta la industria 4.0 en su propia evolución. Y finalmente, yo hice un planteo sobre el IoT y el IIoT, tomando en cuenta la conectividad que hice para definir lo que es el Big Data Science como evolución del Database Management System, como evolución a su vez después de haber obtenido el Data Warehousing, y en términos generales lo que implica la analítica, que precisamente como su nombre lo indica, estoy haciendo un análisis de datos. Yo hice hincapié en esto, voy a hacer un comentario. El chat GPT, que es tan temido actualmente, les digo por las dudas, hay quienes sostienen, es la inteligencia artificial, y a mí es una cosa que me perturba cuando escucho el artículo precediéndolo, porque es inteligencia artificial, pero de hecho eso no es inteligencia. Es simplemente conectividad, porque no hay razonamiento. Para poder llegar a esa conclusión, no razona. Hagan pruebas. Los invito a hacer algunas pruebas que son muy interesantes. Intenten decir que están haciendo un trabajo de un determinado tema. Intenten preguntarle sobre qué bibliografía les recomienda. Se van a encontrar con sorpresas. ¿Por qué? Le va a recomendar hermosos libros, quizás con unas tapas fabulosas, unos autores, unos nombres maravillosos. Le va a decir dónde está la página, le va a decir el nombre del artículo, todo inventado. El libro no existe, el año de producción tampoco, el autor menos existe, y entonces eso es inteligencia. Ustedes le pueden preguntar a ciertas personas, me pueden preguntar a mí algo y se lo voy a responder. El tema está en que ahí lo que hay es acopio de información. Los invito a hacer una prueba con el Bing, es decir, con el chat de Microsoft. Los invito a hacer una prueba. Van a ver cómo se fatiga enseguida. Entonces, cuidado con esto. No le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti. Entonces, acá, TI, curiosamente, es TI, tecnologías inteligentes. Entonces, usemos las tecnologías inteligentes. Esto es de lo que nosotros les hablamos. Robert. Robert, para decirle a toda la audiencia que ya está aperturado el chat para que hagan llegar sus preguntas por escrito. Muchas gracias. Ya, perfecto. A ver, un poco siguiendo la secuencia de lo que Jorge lo está diciendo textualmente, y mil disculpas por mi amigo René, y lo que René de alguna manera ha dejado como evidencia, ¿no? O sea, Jorge hablaba un poco de las características de las fortalezas, ¿ok? De las fortalezas de la ciudad donde René vive, y de pronto decía, mira, teniendo el mejor aeródromo, la mejor infraestructura en fútbol, siendo una ciudad emergente, importante, con mucho presupuesto, y Jorge decía, ¿no? Lo que pasa es que atrás de ello hay políticos, ¿ok? Sin entrar en política, ustedes me conocen, no es mi tema. Lo único que yo manifiesto es un poco el enfoque sistémico que yo utilicé. Y yo en todo momento hago uso del concepto de las personas. Hago uso de que de pronto el ingrediente más importante de cualquier
platillo rico que se puede hacer en una cocina, es el chef, es el cocinero, se le llamamos coloquialmente. Si nosotros buscamos la efectividad, digamos, de la gestión dentro de una organización, que para el efecto del día de hoy se está utilizando como fábrica o como industria, apuntando a lo que es producción, al final, más que las tecnologías, son las personas, las multi, las inter y las transdisciplinarias que puedan trabajar en el proceso. ¿Ok? O sea, recalcando de que todo esto no funciona si es que la conectividad no te garantiza el proceso. Es una gracia porque cuando nosotros hablamos de los pilares de la industria 4.0, hablamos del IoT, ¿ok? Solo que efectivamente cuando hablamos de industrias en sí, estamos hablando del IIoT, es decir, más que pensar en máquinas que se interconectan, estamos pensando en soluciones, digamos en elementos. Acuérdense que el proceso productivo en la actualidad, y sobre todo hablando de aquellos países o aquellas industrias que sí están haciendo uso de la revolución industrial, la 4.0, ¿ok? O efectivamente la industria 4.0, se habla de sistemas ciberfísicos, es decir, de drones, de vehículos autónomos, de hogares domóticos. Y cuando hablamos de hogares domóticos, obviamente hablamos de las Smart Cities. Y es ahí donde efectivamente se hace uso de la Big Data y del Analytics, es decir, del análisis de datos, por una sencilla razón. Digamos, los sistemas mecanizados, automatizados, tienden a integrar todo esto. Yo no podría hacer un bosquejo, ¿ok?, de un diseño o una modelización digital de procesos de producción, en este caso, es decir, de lo que podría representar un intercambio de datos, ¿ok? Porque si nos percatamos tanto en el IoT como en el IIoT, ¿ok?, se presta, digamos, una interconexión de productos y de máquinas. Si se percatan, René hablaba de los PLCs en algún momento, que fueron los primeros intentos para que las máquinas se comuniquen o se intercomuniquen e intercambien datos y se puedan tomar decisiones. Es decir, cuando hablamos de la intercomunicación o del intercambio de datos entre productos y máquinas, estamos hablando expresamente de sensores que van a ir tomando la información y que en algún momento nos podrían facilitar la trazabilidad de la producción. Acuérdense que cuando sale un producto, este producto en el background tiene la información hasta los insumos que utilizó para su fabricación, el tiempo, y hasta quién fue el operario que hizo esta implementación. Entonces, toda esa información es importante que quede ahí. Pero también se habla de un intercambio de datos entre máquina y máquina. Es decir, entre los distintos robots que trabajan en la producción y sobre todo aquellos que tienen una proximidad, en donde uno asume la fase 1, pues y el siguiente tiene la fase 2. Entonces ellos directamente se encuentran interconectados y saben en qué situación reciben y dejan, digamos, el producto. Pero también existe una interconexión o intercambio de datos, ¿ok?, de los actores de la cadena de producción. Y cuando hablo de la cadena de producción sistémicamente fiel a mi estilo, no solamente hablo de los que intervienen directamente en la fabricación del producto, sino que yo me voy incluso hasta aquellos que me proveyeron, digamos, la materia prima o el insumo. Y más aún, voy al tema de quienes recepcionan en calidad de clientes o consumidores, ¿ok?, porque ellos también tienen la posibilidad de hacerle un feedback a mi proceso de producción. Y dentro de mi proceso de producción, yo tengo la capacidad, y es más, tengo hasta la obligación de generar un control de inventarios, solo que a la fecha, contando con las tecnologías que estamos contando, sobre todo de la tecnología 4.0, de la industria 4.0, ¿ok?, y yo voy a tener harta información claramente para tomar decisiones. Otra cosa que me gustaría recalcar es que, nuevamente, fiel a mi estilo, o sea, acuérdense que yo comienzo mi exposición diciendo que la razón de ser del ser humano es ser feliz. Y puse un ejemplo muy a mi estilo,
en donde hablaba del cortejo que le hice a mi esposa hace 28 años cuando la conocí. Y cuando la gente se queda alarmado diciendo, oye, pero ¿qué tiene que traer a sus no lo sé, ejemplos personales? Yo demuestro que es el mismo cortejo que las organizaciones o las industrias le hacen a los mercados a los cuales ellos quieren integrarse. Solo que lo bueno es que al final todos, al fiel estilo de la misión de la ingeniería, buscan mejorarle la vida a las personas. En tal sentido, creo que coincidimos de que cuando se hablan de Smart Cities, no es que quieren habitantes haraganes que tengan la capacidad de simplemente mover su rostro, comer, dormir e irse al baño. No es cierto. Un poco lo que se busca es que estos señores tengan espacio para ser felices. Por lo menos esa es la teoría que se menciona. De tal manera que la parte operativa las asuman las máquinas. Es más, acuérdense, una vez más voy a llevarlos a mi ponencia de hace 2 semanas, cuando hablaba de logística, ¿no? O sea, la alternativa es que mis inventarios la manejen mis proveedores, ¿ok? Que sea mi proveedor el que me diga, oye, por cierto, te falta carne, esa es vida real, me está faltando ahorita, por estar acá no fuimos al mercado. Pero hubiera sido ideal que mi proveedor de carne me toque la puerta y me diga, oye, te está faltando carne y después del workshop no vas a tener que comer. Entonces, por lo menos esa es la alternativa de que venga y me la deje. Obviamente se la tengo que pagar. Pero ese tipo de facilidades, ¿ok?, hacen posible que se busque una vida mejor de parte de nosotros los ingenieros o la gente pensante, se me ocurre, como el ingenioso Jorge Enrique Sagula. Lo que quiere decir que la Big Data y la analítica de datos definitivamente son cada vez más vitales, no solo por la cantidad de información que generan, sino por la capacidad luego de aquellas máquinas automáticas como para poder interpretar y tomar decisiones. Y es ahí donde a la fecha ya la inteligencia artificial, ok, no es un tema que nació hoy, como dice Jorge Sagula, sino que viene de hace un montón de datos. Acuérdense que el ChatGPT ya existe y la posibilidad de que pueda, digamos, adelantarse incluso las formas de cómo debería pensar yo en calidad de ser un ingeniero, ¿ok?, de trabajar en una industria de fabricación de gaseosas, ¿ok? Definitivamente esa asistencia de parte de una máquina, de una computadora o de un celular es posible gracias a que alguien lo mecanizó, alguien automatizó y alguien está dando, digamos, algunos pasos antes que yo. Yo quedo nuevamente a cualquier comentario que alguien me busque y dejo la pelota a quien le doy un pase en todo caso, pues a un Iván. Bueno, yo me voy a tomar de las palabras de Grover, digamos que en el fondo nuestro rol en la sociedad como ingeniero es mejorar la vida de las personas. Y en mejorar la vida de las personas tenemos que cuestionarnos dónde estamos, dónde vamos y cómo creamos de repente falsas expectativas con todo esto de la tecnología. Porque en realidad muchas veces descansamos en que la tecnología, descansamos en que el equipo es más grande, pero en realidad esta, a mi gusto, mal llamada Industria 4.0, lo que está haciendo es cambiar la forma en que los negocios operan. Por lo tanto, los entornos de alguna forma se ven, entre comillas, obligados a competir entre ellos. Cuando en realidad esta promesa de nueva revolución, nueva tecnología, lo que hace es combinar técnicas de producción y operaciones con tecnologías inteligentes para integrar en las organizaciones las personas y los activos. Es decir, tenemos que de alguna forma ver cómo esto lo podemos manejar, porque estamos descansando, como yo decía, en la tecnología. Pensamos que los robots nos van a resolver la vida y no vamos a tener que trabajar. Miremoslo con cuidado, no va por allá. El tema de la inteligencia artificial, ChatGPT, tenemos las dos corrientes actualmente que dicen no, inteligencia artificial, no es inteligencia artificial, y después tenemos una corriente que dice no, hay que eliminarlo porque en realidad está distorsionando, sobre todo en el ámbito de la academia. No, veamos cómo lo integramos y nos aprovechamos de la tecnología y le sacamos provecho. Vemos cómo hacemos que este tema nos sirva, como preguntaba en el chat Cristian Castro, bueno, cómo hacemos que esto beneficie a la tercera edad, cómo hacemos para que en realidad la gente discapacitada, los minusválidos, la puedan utilizar, les sirva, y apuntemos a eso.
mejorar nuestra calidad de vida y la calidad de vida de los demás. Y la tecnología es una herramienta más, no un medio, y menos un fin. Muchas veces nos planteamos como fin, digamos, la tecnología, y que no, vamos a tener vehículos, no sé, más rápidos, más grandes, más automáticos. No va por ahí. Entonces, toda esta tecnología es un sueño que lleva tiempo dando vueltas. Pero lo que debemos buscar es cómo la vamos a usar y cómo la vamos a desarrollar, hacia dónde van a ir. Porque en realidad tenemos que ver cómo las vamos a integrar en nuestra vida diaria. ¿Para qué? Para mejorar, como decía Glover, la productividad, la eficiencia, la calidad de la experiencia. Y todo esto está, comparto, muy asociado a lo que es la logística. Porque en realidad, cuando uno tiene una buena cadena de suministro o cadena logística, en realidad lo que estamos haciendo es mejorando los servicios. Ya sea en la fase de logística de entrada, para el tema de aprovisionamiento, en la fase de producción, con la logística de producción, la logística de salida o de venta, o el postventa, o qué hacemos después cuando estamos hablando de esta logística inversa o verde, que qué hacemos con los desechos de nuestros productos. ¿Qué hacemos cuando dejamos de utilizar un teléfono celular? ¿Dónde va? ¿O qué hacemos antes cuando en realidad compramos un televisor y ese televisor viene en una caja de cartón con un montón de Plumavit? Y bueno, ¿de quién es responsabilidad el deshacerse o el reutilizar esos cartones, ese Plumavit? ¿Es del usuario o es de la empresa que nos vende el televisor? Yo creo que es de la empresa, y ahí es donde tenemos que ver cómo esta tecnología la vamos manejando. Entonces, la invitación es esa, veamos cómo aprovechamos lo que estamos logrando en tecnología, en conocimiento, en ciencia, ¿para qué? Para impactar a nuestra sociedad, pero impactarla mejorando la calidad de vida de las personas. Ese es un poco el redondeo de lo que vimos hoy. Gustavo, y Bien. damos paso a la pregunta, Aníbal. Bueno, yo quisiera hacer una mirada global y particular del caso que hoy nos compete, que es la industria 4.0, en la cual las grandes corporaciones la resuelven, es decir, tienen los medios y tienen el dinero suficiente para formar equipos y de esta manera llegar a la solución que necesitan. Ahora, haciendo una mirada sobre las pequeñas y medianas empresas, esta industria 4.0 las está llevando en forma coercitiva a ese umbral del conocimiento, pero realmente muchas de ellas peligran en su subsistencia porque realmente no es fácil. Los caminos pueden ser variados para llegar a meterse en este mundo. Es por eso que los modelos, las propuestas que realmente se hacen desde este lugar son modelos de sencilla aprehensión por una organización. Estos modelos que hoy mostré desde el lado de la simulación, van en este sentido de la sustentabilidad de las pequeñas y medianas organizaciones. Y en ese sentido también podemos decir que las empresas que realicen trazabilidad para disminuir la contaminación, como estaba diciendo Iván, y la huella de carbono, tendrán acceso a financiamiento y mayor oferta en proyectos en los que puedan trabajar, entre otros tópicos. Por ello, es imprescindible trabajar sobre la gestión de la calidad a través de redes de conocimiento para la gestión, incorporando herramientas de inteligencia digital para lograr empresas limpias en la mayor expresión posible. Esto lo estamos trabajando desde hace mucho tiempo y somos un puente entre los problemas y la solución, siempre sobre la triple hélice. Es por eso que desde la universidad y de las materias que puedo brindar, voy encaminado hacia ese lugar. Es más, tenemos proyectos en comunes con
con Jorge, que tiene que ver con esto, con que las empresas puedan ir a un lugar, las pequeñas, las medianas, y nutrirse de todo esto, para hacer clusterización de problemas y hacer una red de conocimientos entre las pequeñas y medianas empresas que puedan acceder a estos temas para que no queden en el camino. Es por eso es que desde siempre he trabajado en este puente, desde el lado de poniéndome distintos sombreros, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo una empresa de software y de consultorías, porque estoy en la universidad, porque me gusta trabajar en estos temas. Entonces, hemos llevado a la práctica estos temas, lo hemos hecho con la agricultura de precisión, por ejemplo, de poder brindar a cooperativas que tienen extensiones de campo que no superan las 500 hectáreas, y las llevamos a esa tecnología de punta que sí la resuelven los grandes, digamos, los grandes conjuntos, las grandes corporaciones multinacionales que tienen acceso a esa tecnología. Nosotros lo hemos hecho con las pymes agropecuarias. Entonces es un modelo que funciona y un modelo que estamos llevando adelante. O sea, hacer modelos sencillos de entendimiento y eso transmitirlo de alguna manera con estas redes de conocimiento. Bueno, más que nada esa era mi visión de esta situación. Ok, Aníbal. Muchas gracias por sus comentarios, estimados amigos y colegas. Tenemos varias preguntas. La metodología va a ser que yo la voy a dar lectura de la pregunta por escrito y ya el panel es el que contesta de la manera más adecuada. Primera pregunta, del señor José Paredes González. De acuerdo con el doctor Jorge, yo hice una pregunta al Bing, ¿cuál va a ser mi futuro? Solo le di mis datos generales y no me supo responder. ¿Realmente es base de datos interconectados? A ver, yo lo expresé previamente. Podemos pensar que son grandes bases interconectadas que están disponibles en algún lado. En el particular caso del Bing, Microsoft, están las fuentes referenciales de donde saca la información. Yo también le digo, yo hice una pregunta sobre mí y cuando me volví, entre comillas, cargoso, se murió, no me pudo responder más, porque me pedía especificaciones a mí. Entonces, a mí no me las tiene que pedir, me las tiene que dar. Y entonces vi un texto mío que lo había escrito yo. Entonces lo fue a buscar ahí. Pero ¿qué ocurre? Había muy poca información que estaba manipulada. ¿Qué quiere decir? Que no reutiliza en ese caso la información gráfica, no reutiliza en ese caso la información de videos, que es un tema muy engorroso en general para relevar. Entonces, obviamente, la clave está en el algoritmo que sale a pescar. El algoritmo, por un lado, y la velocidad con la cual pesca. Obviamente hay un lenguaje bastante poderoso al respecto, que está reutilizando. Por eso, para mí, erróneamente, se la llama IAG a esta inteligencia. Se la llama inteligencia artificial generativa. ¿Generativa de qué? Por naturaleza, la inteligencia es generativa. Por lo tanto, hay una redundancia. Pero, precisamente, cuando Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Y por lo tanto, podríamos hablar de hiperbases de datos a priori, pero ratifico mi postura, que no soy el único que piensa así. Digamos, muchos discípulos míos y mucha gente fuera del país piensa exactamente lo mismo, pero los medios involucraron tanta potencia que pareciera ser que de la nada surgió la inteligencia artificial hace escasos 2 meses. Y cuando la inteligencia artificial nació en el libro Computer Machinery Intelligence
de Alan Turing en 1950, cuando dijo, en algún momento las máquinas van a evidenciar inteligencia. Entonces, ahí nació lo que podríamos pensar. Voy a responder sumado a una pregunta que vi pasar recién y digo lo siguiente. Pensemos, si algo se detiene, la pregunta es, ¿quién lo detiene y dónde? ¿Por qué? Intenten preguntarle algo espinoso, a ver si lo responde. Intenten preguntarle por ciertos nombres, no responde. Es decir, le voy a hacer un comentario. Cuando se comenzó el desarrollo de la teoría de agentes inteligentes, se introdujo un concepto que es llamativo. Se introdujo el concepto, primero, deseos. Y después se introdujo el concepto miedo. Entonces, el agente tenía miedo. Pensemos, ¿qué es un agente inteligente? Un softbot, a diferencia de un robot. Entonces, el concepto del softbot, concepto desarrollado a partir de 1986 por Marvin Minsky, empieza a tornarse esta cuestión. El miedo. ¿Cómo hago para introducir miedo? ¿Y por qué? Entonces, el miedo puede ser un virus. El miedo puede ser una división por cero. Esos son subrepticiamente conceptos de miedo. No le podemos dar las mismas tareas que para nosotros es el miedo. Hay que pensar que lo que para nosotros es difícil, para la máquina es fácil. Y para que lo que para nosotros es fácil, para la máquina es difícil. Y pensemos, voy a cerrar con esta idea. Yo estaba en un congreso que me habían invitado, ahora les voy a decir a propósito cuándo fue, que me habían invitado, era un panel sobre el futuro de la inteligencia artificial. Había 4 personas, éramos, 3 de una misma nacionalidad y yo. Y alguien hizo un comentario bastante desafortunado. Estaba en el panel. Yo no podía contestarle porque me parecía medio oprobioso, pero esta persona dijo lo siguiente, que ya la máquina había superado al hombre. Entonces yo subrepticiamente e irónicamente contesté lo siguiente. En lugar de contestarle a esta persona, cuando vino una pregunta siguiente, contesté yo. Y dije, es difícil pensar si la máquina supera al hombre o no. ¿Por qué? Porque la máquina es silicio, el hombre es carbono. Estamos hablando de 2 tecnologías distintas. Hay que saber muy bien responder, pero primero hay que estudiar. Y sin estudiar nadie puede responder, porque hay algo que tengo claro. Cualquiera va y viene de cualquier lado, pero no cualquiera sale del ridículo. ¿Cuándo fue esa respuesta? Octubre de 1998. 25 años atrás. Y ya se planteaba esa posibilidad. Pensemos, ¿esto va a evolucionar? Sí, como dice Iván. Obviamente hay que dejar que fluya. El tema es que hay que saber capitalizar lo que a uno le conviene. Y, por supuesto, lo siguiente. Pensemos en esto. Cuando una noticia sale en el diario, depende del redactor, depende del secretario de redacción, depende del dueño del diario. Pero primero, ¿de quién depende? De las 2 fuentes que por lo menos tuvo que haber tenido el periodista que hizo la nota. La pregunta es, cuando el GPT o cualquiera de estos da una respuesta, ¿alguien la valida? Si no hay validación, ahí comienza el problema. Por lo tanto, he respondido varias. Ya. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta del señor Cristian Jesús Castro Vélez. Hola a todos y felicitaciones por el workshop. Me pregunta, ¿qué planes pueden implementar los gobiernos para incluir estas tecnologías en las personas que podrían verse relegadas, como rurales, ancianos, entre otros, que podrían convertirse en los nuevos discriminados en una nueva sociedad llena de servicios que usan estas tecnologías?
Grover. ¿Ya? ¿Puedo aportar? Claro que sí. Siendo consciente que nadie es dueño del conocimiento, digamos, o en todo caso de responder a medida de las inquietudes que pueda tener el señor que acaba de hacer la pregunta. Justo yo me he quedado con los comentarios iniciales de Jorge Enrique Sagula, cuando hace ver, y eso es parte de la obligación de la planificación estratégica. O sea, yo no podría en calidad de CEO, en que en verdad en varias oportunidades he llegado en ese rol, y digamos, yo creo que hacer gestión es un arte de tener la capacidad de interpretar los problemas y plantear soluciones. Y literalmente todo se puede hacer, pero depende mucho de los recursos con los que cuentas. Sin embargo, lastimosamente en el sector público existen personas que dependen de los políticos, y lastimosamente los políticos son los que toman las decisiones, y me refiero al poder ejecutivo, al poder judicial y sobre todo al poder legislativo, que diariamente aquí en el Perú nos sorprenden por la capacidad o por la incapacidad que tienen para interpretar, y la poca información tal vez que los hace ver, no lo sé, con ciertas desventajas de inteligencia, ¿ok? Y que muchas veces ahí es donde dice, pues, que la inteligencia artificial venga a ayudarnos, porque la inteligencia humana por ahí parecería ser que carece este grupo. Pero mil disculpas, no pretendo ofender a nadie. Lo que pasa es que cuando Jorge decía, es que en verdad estamos a las puertas de la industria 4.0, y Gustavo hace un rato insinuaba, digamos, en qué situación nos encontramos, ¿ya? Y los ingenieros llegamos a una organización porque nos convocan, ya sea para ser un CEO, ya sea para ser parte del equipo, o de pronto como simples facilitadores, consultores y asesores. Y es ahí donde dice, la verdad es que a esta empresa le hace falta la industria 3.0, o sea, porque no cuentan con sistemas de información. Les comento que dentro de mi know-how y de pronto del background que suelo manejar en los últimos años como independiente, digamos que suelo visitar gobiernos locales. Y en el Perú existen cerca de 1984 gobiernos locales, es decir, municipalidades provinciales y distritales. Y para que tengan idea, la ley de municipalidades les faculta la autonomía política, económica y administrativa. Lo que quiere decir que cada quien, el alcalde y su equipo puede tomar decisiones individuales e independientes, claro que respetando la ley y las normas vigentes. Y cuando digo vigentes me preocupa porque a veces llegas a un espacio, a un gobierno local en donde están haciendo uso de políticas que ya fueron o ya están desfasadas. Al año 2021, en el sector público se determinó una política de modernización del Estado, y confieso que con conocimiento de causa yo puedo decir que todas, digo todas, es una barbaridad lo que estoy diciendo, pero la gran mayoría no han logrado alcanzar eso que se planificó para el 2021. Y sobre todo porque 2 de esos últimos años estuvo la pandemia de por medio. Actualmente ya el Perú está conciliando y coincidiendo con la UNESCO, en donde se apunta a esta política de modernización del Estado al año 2030. Y cuando hablo de la UNESCO estoy hablando de los objetivos del milenio, de los 17 objetivos que están plasmados y que, por ejemplo, utópicamente dicen pobreza cero, analfabetismo cero, y todos sabemos que difícilmente se va a concretar, pero están puestos ahí. Y digamos son visiones o son sueños que la gente pues tiene que ver los grandes para que también pueda soñar en grande. Pero regresando nuevamente a la inquietud, por ejemplo, lo comenté en mi ponencia, ¿no? Los gobiernos locales se basan en funciones. Función significa llegar temprano, función significa asistir, función significa decir presente, función significa hacer un documento que se llama plan estratégico. Esa es una función. Pero nosotros los ingenieros sabemos que más importante que las funciones están los procesos. Y son los procesos, digamos, que no precisamente le pertenecen a un área en específico, sino que son transversales
Y tenemos que ser conscientes que si la fase O no se concreta, menos la fase 3, porque la primera es prerequisito del segundo. Y obviamente el Estado, sí creo que el Estado hace su esfuerzo, sobre todo la Presidencia del Consejo de Ministros ha determinado, digamos, la Secretaría de Gestión Pública y la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, que están apuntando, y lo confieso porque yo manejo esos temas, en calidad de consultor en este caso, buscando, por ejemplo, la elaboración del plan de gobierno digital y, por ejemplo, la conformación de comisiones dentro de la organización, porque si hablamos de digitalización, esto no le pertenece únicamente al área de sistemas, sino que tendría que ser parte de una cultura global dentro de la organización. Y lastimosamente todavía nosotros en la vida real encontramos gobiernos locales que no tienen un sistema de trámite documentario, que es el mínimo elemento que debería existir. Y el Estado lo que busca es, digamos, incorporarlos, rompiendo esa brecha o disminuyéndola a través de algunos sistemas que busca incrementar o dárselos a todo el mundo, pero que no todo el mundo está dispuesto a aceptarlos. Entonces, ojo, si actualmente estamos, digamos, un equivalente a que en el sector público estamos buscando recién incorporar los primeros sistemas de información para literalmente tomar decisiones, digamos, en el sector privado, y sobre todo Gustavo hablaba, ¿no? Y yo sí coincido que este elemento de la industria 4.0 es de mediano para arriba, porque implica una inversión importante y obviamente decisiones importantes también. Pero si nosotros hablamos de pymes o de MIPES acá en el Perú, nos vamos a dar cuenta que si ellos no tienen capital de trabajo para producir y para comercializar, menos van a tener capital de trabajo para invertir en robots y etcétera, ¿no? Y no lo digo, digamos, no me siento orgulloso de lo que estoy diciendo, solo que como profesionales tenemos la obligación de decir la verdad. Espero yo haya aportado un poquito a la inquietud que nuestro amigo ha tenido al hacer la pregunta. Muchas gracias, Grover. También el señor ingeniero Cristian Jesús Castro Vélez pregunta de manera complementaria lo siguiente. Últimamente circuló una carta abierta donde muchos expertos de la industria de la tecnología pidieron una pausa de 6 meses por amenaza para la humanidad, especialmente al entrenamiento de los sistemas de inteligencia artificial que tiene GPT-4, empresa OpenAI. ¿Qué opinan al respecto? ¿Se debe detener la investigación? Bien, yo voy a responder una parte y después le voy a dejar a Iván, porque él contestó precisamente con una contrapregunta en el chat. Entonces, pensemos. Cuando el hombre inventó la rueda, por ejemplo, ¿alguien lo detuvo? Era difícil, ¿no? Primero, si la rueda era de forma cuadrada, se podía detener. Pero si la rueda era de forma redonda, no se podía detener porque es un fluir constante. Veamos lo siguiente. En el año 1988, la Universidad de Northwestern desarrolló un lenguaje que no es casual como le puso. El lenguaje se llamó Cycle. ¿Por qué? Porque era el equivalente a lo que ocurría en un motor dinámico considerando la rueda de una bicicleta. Cuando está en funcionamiento, la idea es que uno ve casi un movimiento continuo, los rayos, porque no lo ve. Le parece que la rueda es plana, en realidad. Entonces, pensemos, ¿se puede detener? Sí, vedándolo. Es decir, cortando el caño de Internet. Pero yo hablé de la teoría de grafos. Esto es un grafo. ¿Qué es lo que se va a cortar? Lo que se puede hacer es como por lo general suele ocurrir, recomendar. Entonces, hacer recomendaciones. Acá voy a plantear, les voy a dar una idea. Hace muchos años yo participé en un proyecto a pedido del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Me ofrecieron participar en un proyecto que lo había impulsado Nicolás Negroponte, en ese momento el director del Media Lab del MIT.
Entonces, ¿en qué consistía el proyecto que él había planteado? Se llamaba OLPT. ¿Qué quería decir? One Laptop per Child. OLPC. Entonces, ¿qué particularidad tenía? El objetivo del proyecto era donar, entre comillas, ciertas máquinas a un costo irrisorio, que era imposible, a 7 países en el mundo que fueran países de distinta formación, de distinta idiosincrasia, de distinto contexto, de distinta fenómica, de distinto sistema ecológico, todo de distinto. ¿Cuál era el objetivo? Ver cómo los estudiantes resolvían problemas usando la máquina. ¿Qué pasa? Argentina fue uno de los países elegidos. Entonces, ¿qué ocurre? Nunca se concretó el proyecto cabalmente porque la máquina se iba a donar a $150 y el monitor solamente costaba $350. Era un poco difícil. Lo iba a producir una empresa asiática. Entonces, ¿cuál era el objetivo que estaba detrás, el subyacente? Ver cómo razonaban personas con distinta formación y ver cómo hacían para resolver. No se olviden, en la historia existió el caballo de Troya. Lo dejo con ese pensamiento. Ingeniero Santilesis. Y a complementar un poco lo que planteaba Jorge, digamos que esto de tener las investigaciones es extraño, porque en realidad no qué es lo que estamos haciendo. Y les voy a compartir solamente un par de imágenes, para que veamos qué tan viable es que podamos detener los avances de la investigación. Ahí tenemos una, o esa que es de Brasil, digamos, con la frontera con Argentina. Es extraño. Esa, por ejemplo, es de México, un poquito más positiva. Pero podemos impedir, digamos, el avance de la tecnología. Nos vamos a quedar con esas 4 fotos que en realidad creo que dicen más de lo que yo voy a decirle en lo que es tecnología. Pero estamos pensando en las personas y recordemos que estamos en un grupo de ingenieros. Precisamente ustedes celebrando el Día de la Ingeniería en Perú, digamos, este 8 de junio, que viene de esta ley 24.000 y algo, digamos, conmemorando la creación del Colegio de Ingenieros. Entonces, bueno, ¿y los ingenieros qué es lo que hacemos? Precisamente los ingenieros estamos llamados a mejorar el sistema, llamados a mejorar, digamos, los procesos, a mejorarlo con creatividad y compromiso. Pero también cuando definimos cómo lo hacemos desde la ingeniería, muchas veces también nos equivocamos hasta, me atrevería a decir, en la conmemoración, por ejemplo, el día que ustedes tienen de la ingeniería, el 8 de junio. ¿Y por qué el 8 de junio? Porque el 8 de junio se creó el Colegio de Ingenieros por el año 62, Robert me corrige, pero estoy jugando un poquito de memoria a la cifra. Y en contraposición, Chile celebra el Día de la Ingeniería también hace poquito, el 14 de mayo, pero con un origen muy distinto. ¿Por qué se celebra el 14 de mayo en Chile? Permítanme el paréntesis. ¿Por qué? Porque el 13 de mayo de 1647 se produjo el terremoto magno en Santiago de Chile. No este que hemos escuchado hace poquito. Un terremoto en el cual Santiago se vino literalmente abajo. El 25% de la población dicen que falleció. Y el día siguiente fue el primer proyecto multidisciplinario, interdisciplinario, ojalá hubiera sido transdisciplinario, de reconstruir Santiago de Chile. Y en función de eso se dijo que era el primer trabajo que se hacía de ingeniería multidisciplinario, y por eso se celebra ese día. Entonces, lo que estamos haciendo es ver cómo hacemos para ir precisamente avanzando, y en ese avanzar es donde en realidad tenemos que ver cómo lo mejoramos. Entonces, esas 2 cositas, más las fotos que les mostré antes, digamos, nos dice, bueno, ¿podemos detener ChatGPT? ¿Podemos detener, digamos, el avance? No, tenemos que ver cómo lo vamos a utilizar en nuestro beneficio. Si no pudimos detener el COVID, que nos habría encantado, menos vamos a detener la inteligencia artificial y todos estos temas que están avanzando.
voy a ampliar un poquito, solamente hacer un comentario. Pensemos cómo se desarrollan nuestros gustos. Pensemos cómo éramos en la más tierna infancia. Pensemos lo que comíamos en la más tierna infancia. ¿Comemos lo mismo de grandes? No. ¿Por qué? Porque evolucionó nuestros sentidos. Evolucionó nuestro paladar. Evolucionó nuestro olfato. Hoy Grover lo decía, que hay que ser un gran chef para poder sentarlos a todos a la mesa. La idea del workshop, cuando comenzamos las primeras conversaciones, Aníbal, recuerde lo que yo le dije, crear un espacio para que a ustedes les sume. Ese es el principal objetivo. Nosotros lo que producimos es, usted podrá ver, todos podrán haber detectado claramente. Cada uno habla con respecto a algunos temas, son varios los temas que habla cada uno, pero a un grupo de temas, y yo tengo una visión interdisciplinar y transdisciplinar, amén de mis temas. Y todos vamos sumando para que se advierta que no se puede detener con una palanca. Esas tres imágenes de Iván, con la doble imagen del final, es bien contundente. A veces las cosas son del leitmotiv, pero es como si alguien le dijera al otro, no pienses más. A alguien se le puede decir, no pienses. Entonces, ni siquiera es una planta. Entonces, cuidado con esto. Una cosa es que produzca ruido, como por ejemplo en Italia se prohibió el chat GPT en los establecimientos educativos. Eso sí se puede hacer, pero cuidado, no hay peor cosa que el sabor de lo prohibido, ¿sí? Pero hay muchos que les gusta lo prohibido. Entonces, pensemos, es fácil porque está en cada uno la decisión. No hay que temerle. Hay que saber utilizarlo, como lo dijo también Iván. Hay que saber utilizarlo y ser más inteligente. Esa es la cuestión. Nosotros estamos hablando de industria. La industria no puede estar ligada a que decidan por. Hay que decidir fundamentalmente desde los dueños hasta los CEOs. Porque el objeto, ¿cuál es? Encontrar el punto de equilibrio. Primer asunto, primera palabra importante. Segunda, optimizar los recursos. Y tercera, lograr lo que estamos haciendo nosotros, la convergencia interdisciplinaria. ¿De acuerdo? ¿Para qué? ¿Con cuál es el objetivo? Generar transdisciplinas. Hoy dije, muchas ingenierías que todavía no se conocen. Entonces, esas muchas ingenierías, ¿de dónde surgen? De estos espacios. Y a quien hizo una pregunta con decir, hay una que quedó sin responder, te la voy a responder yo. Grover podría ampliarla. Que dice, habla de la disimilitud, básicamente, como digo yo, de lo que ocurre en determinados territorios. Grover mencionó 1984 comunas que toman sus decisiones por sí. En Argentina es exactamente igual. No son 1984, pero es exactamente igual y toman cada uno sus decisiones. Ahora, eso no significa que articule, ¿por qué? Porque la articulación es económico-financiera, pero no política, porque hay partidos de distinta extracción. Entonces puede haber a veces miserias humanas. Entonces lo fundamental es planificar un Estado para que las industrias sean convergentes a la planificación, en tanto y en cuanto existen los recursos humanos, en tanto y en cuanto existen los recursos tecnológicos, y si no, pues a desarrollarlos. Y para quien preguntó precisamente cómo se hace cuando, para no depender de los recursos del Estado, es fácil, hay que, de alguna manera, ¿qué cosa? Hay que provocar al sector privado con espacios como este. ¿Para qué? Para hacerlos pensar. Todo se puede. El tema es cuando no se quiere. Muy agradecido,
doctor Jorge Sagula, doctor Grover Villanueva, magíster Santelices y magíster Tripodi. Yo creo que es un anhelo, una meta del Colegio de Ingenieros Consejo Departamental Lambayeque, que estos importantes espacios de adquirir conocimiento, de compartir experiencias de otros países, no se pierdan, y más bien vamos a hacer todos los esfuerzos para que se repitan. Vamos a estar coordinando con Grover. Esto es lo primero, doctores. Lo segundo, tengo el encargo del decano, el cual, como ustedes comprenderán, está bastante atareado. Hoy día, un día de muchas actividades en el colegio, tanto virtuales como físicas, presenciales. Clausurar, digamos, este evento, agradeciéndoles nuevamente por su participación, y vamos a... Percy, ¿puedes compartir? Vamos a hacerles la entrega virtual de unos diplomas de reconocimiento, y los cuales le vamos a hacer llegar por el correo del doctor Jorge. Ahí está el ingeniero René Julio Teixeira, por haber participado como ponente en el Workshop Internacional Desafíos Futuros de la Industria 4.0. ¿Cambia, Percy? Al magíster Gustavo Daniel Tripodi, por haber participado en el Workshop Internacional de la Simulación a la Gestión de Proyectos Interdisciplinarios de Base Tecnológica. Firman la ingeniera Maruja Peralta, que es la encargada del IEPI, que es el Instituto de Capacitación del Colegio de Ingenieros, y nuestro decano, que mañana nos acompañó. ¿Cambia, Percy? Al magíster ingeniero Iván Santelices Mafandi, por su ponencia Impacto de la Realidad Aumentada en Nuestro Tiempo. Diploma otorgado por el IEP, el Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería. ¿Cambia, Percy? A nuestro colega, bueno, ahí hay que, Percy, ahí hay que hacer una corrección, es doctor, ¿ya? Doctor ingeniero Grover Eduardo Villanueva Sánchez, por haber participado como ponente en el Workshop Internacional El Planeamiento Estratégico y las Perspectivas Futuras de la Industria 4.0. Cambia, por favor. Y al licenciado Jorge Enrique Ságula, con su ponencia Internet de las Cosas, Analítica y Modelos Decisionales Inteligentes, Enriquecimiento para la Industria 4.0. Doctor Jorge Enrique, una preguntita, ¿le colocamos doctor o así como licenciado nomás? No, está bien, está bien. Ya. Muchas gracias, entonces, No y cumpliendo pues con el horario, nos hemos excedido 6 minutos. Eso también da una muestra pues de la eficiencia con que ustedes han actuado y nos han enseñado también actuar de manera eficiente. Yo creo que lo único que me queda pues es darle las gracias, y como digo, ojalá que algún día nos puedan acompañar acá físicamente en Chiclayo, en Lambayeque, al norte del Perú, zona cálida, muy cerca al mar, buena comida. Si me permites, por favor, Aníbal. Sí, Grover, cómo no, disculpa. No, qué ocurrencia, está todo muy bien. La verdad es que yo creo definitivamente que ha sido un espacio súper especial. Definitivamente, pues, agradecerte a ti, a Maruja, a tu equipo técnico, a Carlos, ya se lo dijimos directa y personalmente, pues en la mañana incluso muy temprano nos llamamos por teléfono. Miren, yo como peruano y como integrante del Colegio de Ingenieros del Perú, y ahora pues más cerquita del CD Lambayeque por todo el cariño que siempre pues nos han brindado, y hoy no ha sido la excepción,
pues agradecerle a Jorge Enrique Zagula, pues que es un capo argentino, mi amigo de más de 15 años, a Iván Santelices, definitivamente también él es el caballero del... Esa fue la etiqueta que se la pusimos cuando él vino a visitarnos al CD de La Libertad, cuando yo estaba en calidad de directivo, a Gustavo Trípodi, definitivamente un súper profesional, y a René, que en esta oportunidad ha tenido problemas técnicos. La verdad que sí, pues los problemas se van a seguir dando, y felizmente del otro lado estamos los ingenieros, y no es que sea clasista, pero definitivamente zapatero a su zapato. Y así como Iván lo mencionaba con mucho orgullo, pues somos nosotros los ingenieros. Definitivamente nuestro himno habla de constructores del Perú, ¿no? Del país. Pero yo creo que ya entramos a otro nivel en donde la responsabilidad nos induzca, digamos, más que a construir, digamos, a verlo de manera más sistémica. Tenemos nosotros que planteamos una agenda importante técnica, y yo pienso que a veces el colegio pierde la oportunidad de liderar estos procesos, digamos, sistémicos, ¿no? Pero en algún momento llegará alguien al Consejo Nacional que tenga esa capacidad, digamos, de poder, sin necesidad de enfrentarse al gobierno, no es el propósito, sino más bien coordinar, demostrarle que el tema va por este lado. Y me preocupa porque, por ejemplo, y yo estoy de acuerdo, yo varias veces me he limitado en correr, pues porque mi carro me lo permite, pero cuando veo un letrero que dice, ve tranquilo, ve despacio porque tu familia te espera, es una forma de decir, anda con calma. Y mira, para que tengas una idea, Trujillo, al igual que Chiclayo, son dos ciudades muy importantes en el país. Y estratégicamente, estadísticamente, seguro que estamos en posición 2, 3, 4 o 5, ¿ok? Departamental incluso. Pero si yo traigo un carro, un MB de esos espectaculares, yo acá en Trujillo no podría manejarlo, porque cada vez que pasaría por las calles que no están acorde con lo que mi carro exige, yo sufriría mucho, porque definitivamente esta es nuestra realidad, y Jorge Enrique lo decía, ¿no? Cuando hablaba de sus situaciones de Argentina en este caso, y asumo que Chile no es la excepción, digamos, lo penoso es que no existe una coherencia, digamos, entre lo que las autoridades están visionando, porque muchas veces esas autoridades no tienen perdóname, sin ser clasista, no tienen la visión que tiene pues un ingeniero tal vez, o un arquitecto, o un profesional en forma general, que, ojo, siendo consciente de sus debilidades, digamos, pretenda liderar un equipo inter, multi y transdisciplinario. Así es que yo agradezco a Jorge Enrique, agradezco a Aníbal, por favor, mi saludo sincero para Carlos, a Iván, a Gustavo y a todas las personas que nos han acompañado. Muchas gracias, señores, pues que tengan una buena tarde. Acá en Chiclayo son la 1 de la tarde, igual que Trujillo. Yo sé que ustedes están ya más avanzados a la hora. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Aníbal. Estamos Muchas en gracias, contacto. doctor. Nos seguiremos viendo, Vamos a doctor. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muchas Muchas gracias a gracias. todos. Pásenla bonito, Chicos, bendiciones. luego. Bendiciones, hasta Hasta luego. luego, hasta luego, hasta luego.